When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. En este vídeo vamos a ver cómo representar un histograma. Te recuerdo que los histogramas se utilizan para la representación de variables estadísticas continuas, que son aquellas cuyos datos se agrupan en intervalos. Para la representación del histograma utilizaremos unos ejes coordenados. En el eje OX escribiremos todos los intervalos en los que distribuimos nuestra variable estadística. Y en el eje OY tendremos la frecuencia que vamos a representar. Te recuerdo que en los histogramas se pueden representar tanto frecuencias relativas como frecuencias absolutas. Sobre los intervalos que tenemos representados en el eje OX se levantan rectángulos cuya área es proporcional a la frecuencia observada en cada uno de ellos. Si todos los intervalos tienen la misma amplitud, que es lo que normalmente sucede, basta con que la altura de los rectángulos sea proporcional a la frecuencia. Además, se pueden unir los puntos medios de los segmentos superiores de los rectángulos obteniendo el polígono de frecuencias. Pero vamos a verlo todo ello en un ejemplo. Nos dice el problema que se registra la duración de las llamadas en una central telefónica y se obtiene la siguiente tabla de frecuencias. Como ves, ya tenemos los intervalos en los que se distribuyen los valores que va a tomar esta variable estadística continua. Todos ellos tienen el extremo inferior cerrado y el extremo superior abierto para que no haya posibilidad de confusión a la hora de distribuir los datos. Menos en el último intervalo, que es cerrado tanto el extremo inferior como el extremo superior. Tenemos las frecuencias y el tamaño de la muestra, que serán 40 datos. Y tenemos que escribir la marca de clase, que te recuerdo que era la semisuma del extremo superior y el extremo inferior. Con lo que la marca de clase para el primer intervalo será 0 más 10 partido por 2, que nos da 5. En el segundo intervalo nos dará 30 partido por 2, que serán 15. En el tercer intervalo serán 50 partido por 2, que nos da 25, 70 partido por 2, que nos da 35, 90 partido por 2, que nos da 45, y 110 partido por 2, que nos dará 55. Vamos, por tanto, a representar el histograma correspondiente a la frecuencia absoluta. Y para ello necesitamos los ejes coordenados. Ya tenemos nuestros ejes coordenados que, como ves, están graduados, aunque tú tienes que graduarlos según las necesidades del problema. Eso sí, los intervalos en los que se distribuye la variable han de ser de igual longitud. Por tanto, los segmentos que corresponden a las bases de los rectángulos deberán ser también de igual longitud todos. En nuestro problema representaremos en el eje OX el tiempo que duran las llamadas y en el eje OY tendremos la frecuencia absoluta. En el intervalo 0,10 la frecuencia absoluta es 2. Por tanto, nuestro rectángulo llegará hasta aquí. Por tanto, ya tenemos representado el primer rectángulo del histograma. En el segundo intervalo, de 10 a 20, la frecuencia absoluta es 6. Por tanto, este rectángulo llegará hasta aquí. Ya tenemos nuestra segunda barra del histograma. Como puedes ver, es muy parecido a la representación del diagrama de barras, aunque las barras se diferencian en que en el diagrama de barras están separadas, mientras que en el histograma todos los rectángulos están juntos. Para el tercer intervalo, de 20 a 30, la frecuencia absoluta es 12, con lo que nuestro rectángulo deberá llegar hasta aquí. Ya tenemos este rectángulo e iremos al siguiente intervalo, de 30 a 40,
cuya frecuencia es 10. Y por tanto el rectángulo llegará hasta aquí. Ya casi tenemos todo el histograma. Vamos con el siguiente intervalo, de 40 a 50, cuya frecuencia es 6. Y por tanto llegará nuestro rectángulo hasta aquí. Ya lo tenemos. Y vamos con el último intervalo, de 50 a 60, cuya frecuencia es 4. Y por tanto llegará el rectángulo hasta aquí. Y ya tenemos el histograma de esta variable estadística. Vamos ahora a obtener el polígono de frecuencias. Por tanto, tendremos que ver quiénes son los puntos medios de los segmentos superiores de los rectángulos, que serán precisamente este punto, este punto, este punto, este y finalmente este. Y tendremos que unirlos todos con una línea poligonal. Como ves, ya tenemos representado el polígono de frecuencias de esta variable. Nos proporciona mucha información para el estudio de esta variable estadística. When you're